¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición tener este nuevo tiempo juntos, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber cantado juntos. Vamos ahora a la palabra del Señor. Estamos recordando estos pasajes que hace algunos años atrás habíamos tocado de Corintios y bueno, deseando que puedan ser de bendición para nuestras vidas. El texto de hoy es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 19. Vamos a continuar con esta sección, este breve repaso de este pasaje, capítulo 12, precioso de Corintios. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 19. Lea conmigo, siga la lectura y luego mantenga su Biblia abierta para poder seguir juntos cada uno de estos versículos. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por comenzar esta exposición bíblica. Te ruego que nos guíes, que sea de provecho para cada uno de los que escuchan, que puedas darle entendimiento a mis hermanos para poder entender cuál es tu voluntad y a partir de eso lo puedan creer y puedan ponerlo en práctica en sus vidas. Señor, dame la capacidad de poder transmitir esto de una manera clara y que vos seas glorificado en todas las cosas, rogando todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón es No menosprecies tus dones. Así definí ponerle. En ocasiones, yo a veces cuando me ha tocado hablar sobre Corintios, he explicado y hablado sobre que en la época del apóstol Pablo era muy común que haya filósofos y personas que daban discursos y que manejaban muy bien el tema de la retórica, ¿no? Eran como los maestros de la retórica. Ahora, cuando tal vez alguno ha escuchado eso y dice, bueno, pero ¿qué es eso de la retórica? ¿Qué significa? ¿No? Es una palabra que a veces la escuchamos y no la entendemos bien. Bueno, para decirlo de una forma sencilla, la retórica es como una disciplina o un sistema que estudia el lenguaje, que estudia un idioma, con la meta de lograr una mejor comunicación y en un sentido como embellecer un discurso o lo que se va a hablar. Alguien definió una vez, y busqué una definición respecto a la retórica, que dice, ¿no?, que busca que el lenguaje a la hora de comunicar produzca deleite, conmueva o logre persuadir al que recibe el mensaje. Y en parte para lograr eso, justamente la retórica utiliza lo que se llaman figuras retóricas, que son como diferentes recursos dentro de nuestro lenguaje para lograr el propósito que recién mencionaba. Y cuando pensamos sobre esto, ¿no?, y sobre este estudio y sobre estas cosas, por ahí alguno dice, bueno, ¿no?, alguno le puede decir, pero esto es como muy alto, ¿no?, como algo muy estudiado. Y en un sentido lo es porque esto se estudia. Pero el punto es que más allá de eso, vos que estás escuchando, y todos nosotros en un sentido o en uno o en otro momento, usamos figuras retóricas, aunque tal vez ni sepas que lo estabas usando,
o que tal vez no conozcas el nombre técnico de esa figura retórica, pero todo el tiempo lo utilizamos. Algunas, ¿no? Que lo utilizamos justamente porque con eso buscamos dar claridad y que se entienda mejor lo que estás sintiendo en el momento que lo utilizas. Por ejemplo, ¿no? Cuando decís, esa noticia me mató, esto me mató. Vos evidentemente no estás hablando de una manera literal porque seguís vivo, pero en ese momento, por medio de decir eso, quisiste expresar lo que estabas sintiendo por dentro. O uno dice, hoy llegué muerto a casa, ¿no? Nuevamente, no estabas muerto, pero era una forma de mostrar que estabas muy extenuado. Algunos dicen, bueno, este es un clásico de las mamás, te lo dije 1.000.000 de veces ya, ¿no? Sí, no me lo dijiste 1.000.000 de veces, pero es una manera de demostrar que se dijo mucho, como para que el hijo entienda que sí, que quería que prestes atención, ¿no? Te voy a romper la cabeza, ¿no? Ese es un clásico también. Y sabemos que no va a romper, pero la idea es que el chico se asuste, ¿no? Y haga caso. A veces decimos, bueno, tengo un hambre que hoy me comería una vaca. Y todos sabemos que no es así, pero el punto es que con eso uno expresa, esto es un lenguaje que se le llama una hipérbole. Se busca, en ese caso, esa figura retórica, mostrar, como acentuar algo para que entonces en la comunicación se entienda y también aparte se logre el propósito que quería el que lo dijo, que qué es, y que se apresuren para hacer la comida. Ahora, seguramente uno está pensando, bueno, todo muy lindo eso, pastor, pero ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, yo creo que es súper necesario para el sermón de hoy considerar esto, porque justamente el apóstol utiliza mucho del lenguaje retórico y del lenguaje en este sentido, utilizando figuras retóricas, para justamente meterse en una doctrina esencial de la Escritura, una doctrina muy importante de la Escritura, que es la doctrina de la Iglesia. Alguien alguna vez dijo, hablando acerca de la Iglesia, que no hay nada en el mundo que se pueda comparar o que se pueda asimilar, asemejar a lo que es la Iglesia de Cristo. Y justamente por eso creo yo es que vamos a encontrar en la Biblia un montón de figuras retóricas, un montón de elementos que evidentemente no definen literalmente a la Iglesia, pero que se utilizan en la Biblia justamente para poder tener un entendimiento respecto a algunas características de eso. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Juan 10:14, que se habla de los creyentes como un rebaño de ovejas. Y evidentemente los creyentes no somos ovejas, digamos literalmente, pero es una forma para poder entender algo respecto a eso. En Efesios 2:19 se habla acerca de una familia y se nos menciona como hermanos. En Efesios 2:21 se nos habla de que somos un edificio, y evidentemente no somos un edificio, sino que ahí justamente se busca dar un énfasis a otro asunto de la iglesia. Y por ejemplo Juan 15:5 se nos habla de una vid y como a Jesús como una vid y nosotros como pámpanos. Y nuevamente nosotros no somos pámpanos, pero en un sentido se utiliza esa figura para que entonces podamos comprender algún concepto acerca de la iglesia, ¿no? Y así tenemos un montón. Podés buscar, te animo, te desafío esta semana que puedes buscar muchas otras figuras que la Biblia utiliza para hablar acerca de la iglesia. Ahora, en este caso en particular, aquí en este pasaje, se utiliza otra figura más, que es la figura del cuerpo humano. El cuerpo humano. Y no es para nada casual que se utilice la idea de cuerpo humano, porque pensando que justamente el ser humano, el cuerpo humano, es una obra extraordinaria de Dios, es una obra impresionante, no es extraño que justamente el apóstol utilice a esa obra extraordinaria de Dios para intentar mostrarnos algunos conceptos acerca de la iglesia. Justamente lo utiliza buscando persuadir a los corintios de cambiar su forma de actuar. Recordemos que los corintios estaban actuando carnalmente, queriendo buscar dones, que ya lo hemos visto la semana pasada. Ellos querían buscar dones que le parecían más importantes que los que tenían, y que eso estaba llevando por un lado a que quisieran buscar o tuvieran en algunos momentos durante las reuniones falsas manifestaciones de dones, personas que no tenían dones pero que lo intentaban usar para que las personas les generaran más atención, pero principalmente y también lo más
tremendo, lo más feo que estaba pasando es que las personas, al querer buscar esos dones, al querer ambicionar otros dones que no tenían, descuidaban los que sí tenían y no los estaban usando. Eso era tremendo. Esa situación derivó entonces a que el apóstol diera la enseñanza de estos capítulos, como dijimos, es toda una sección gigante del capítulo 12 hasta el capítulo 14 hablando sobre este asunto, y que él presenta esta enseñanza para que ellos cambien esa actitud, para que se arrepientan y se den cuenta de cuál era la voluntad de Dios. Y evidentemente para vos y para mí este texto, este pasaje, recordarlo nos va a ayudar a pensar en esto, ¿no? En lo que decía el título, en no menospreciar tus dones. Mi deseo es que no lo hagas, que no menosprecies la función que Dios te ha dado como parte del cuerpo, como parte de su cuerpo, en la iglesia donde estás. Entonces, el tema del sermón de hoy es el siguiente: los creyentes no deben menospreciar la función que cumplen dentro de la iglesia local. Los creyentes no deben menospreciar la función, el rol que cumplen dentro de la iglesia local. ¿Por qué no deben hacerlo? Bueno, el pasaje presenta 3 razones de por qué está mal que hagan eso, de por qué está mal que menosprecien su función o los dones que tienen. Así que bueno, te animo a seguirme, como te dije, deja tu Biblia abierta ahí donde estás y seguime en esta lectura porque creo que va a ser muy interesante ir viendo juntos. La primera de las razones la tenemos en el capítulo 12 y capítulo 13, versículo 12 y versículo 13 del capítulo 12. Los creyentes no deben menospreciar su función porque Cristo los ha unido a los demás miembros por medio del Espíritu. La primera de las razones es que los creyentes no deben menospreciar su función porque Cristo mismo los ha unido a los demás miembros por medio del Espíritu Santo. El pasaje entonces, fíjate el versículo 12, volvemos a repasar, comienza con una definición bastante interesante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, usando, como mencionaba en la introducción, una figura retórica, el texto nos dice que hay una relación especial entre Cristo y los creyentes que se asemeja a una unión, o que se asimila a la unión orgánica que hay entre los miembros diferentes de un cuerpo, y de esa manera logramos poder comprender mejor cómo es esa relación que tiene Cristo con los creyentes. O dicho de otra manera, lo que el apóstol está diciendo, bueno, ustedes quieren saber en un sentido cómo es la relación de Cristo con su pueblo, con los creyentes. Bueno, en un sentido la podemos observar al mirar el cuerpo humano. Esa es un poco la idea que está queriendo transmitir acá. Al usar la idea del cuerpo, podemos ver entonces que se compara a los cristianos con diferentes órganos que unidos conforman, dice aquí nuestro versículo 12, siendo muchos son un cuerpo, así también Cristo. O sea, todos estos miembros componen, digamos, a Cristo en el sentido de que son el cuerpo de Cristo, por así decirlo. En otro pasaje se habla de que Cristo es la cabeza, como para mostrar su supremacía dentro del cuerpo, pero que hay una unidad en la cual Él es quien gobierna, quien tiene la autoridad, pero evidentemente todos los miembros están unidos a Cristo. Y esto es justamente lo que en parte se define como la doctrina de la unión con Cristo. De acuerdo a esta verdad, entonces los creyentes no son seres que son individuales, que andan por ahí solos, sino están todos en Cristo y Cristo está en ellos, digamos. Hay una unión entre Cristo y los creyentes. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, se nos habla un poco de esto. Fíjense, dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, nuevamente ven, en Cristo, en versículo 11 de capítulo 1 dice, en Él, en Cristo, así mismo tuvimos herencia, ¿ven? Esto resalta esa unión, que estamos en Él. Pero fíjense que en Romanos 8:10 también se habla al revés, dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿ven? Acá ya no se dice que nosotros estamos en Cristo, sino Cristo en nosotros. Es esta unión que tenemos. Estamos nosotros en Él, Él está en nosotros, estamos unidos vitalmente a Él. De una manera misteriosa, no logramos comprender completamente, pero que la Biblia lo muestra que es así, que estamos unidos a Él. El mismo Señor Jesús lo dice, presenta estas dos verdades
en un solo versículo. Fíjense, en Juan capítulo 15, versículo 5, decíamos que él hablaba de la vid, ¿no? Y dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿eh? Nosotros en él y él en nosotros. Esa es lo que estamos hablando cuando hablamos de la unión con Cristo. Y de todos los beneficios y todo lo que eso significa. Ahora, la duda que puede surgir, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estemos en Cristo, que Él esté en nosotros? ¿Cómo es que se da esto? Bueno, para entenderlo, para entender cómo es que se ha dado esto, creo que es interesante lo que sigue a continuación. El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. En esta afirmación es que justamente tenemos la forma en que esto ha sido posible. Esto ha sido posible debido al bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo ha sido la obra que nos permite estar en Cristo. Ahora, sobre esto del bautismo por el Espíritu Santo, sé que hay muchas diferencias de pensamiento y sé que también hay enseñanzas erróneas que se hablan al respecto. Tal vez es muy seguro que en muchas ocasiones haya escuchado más bien la idea de no el bautismo por el Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y en muchos, a veces, contextos carismáticos y no tan carismáticos, se los menciona a veces como una experiencia posterior a tu conversión. Es como que un día Dios te salvó y un tiempo después, más pronto, más después, tuviste que tener una experiencia posterior a eso, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen eso. Pero para evitar confusiones, creo que lo más conveniente, para ver si eso es genuino o no, creo que lo mejor es que podamos ver lo que la Escritura tiene para decirnos, aquí la palabra de Dios. Y lo primero que vemos aquí, en este texto, es que no se habla de bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que dice, por un solo Espíritu. Y está mejor la traducción que hace Reina Valera, porque el término en el original es el término engeni, que da la idea de en o con un mismo espíritu, no de el espíritu. O sea, que no se puede decir que el que bautiza es el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, Espíritu Santo, bautízame. No es específicamente la obra del Espíritu Santo el hecho de bautizarnos, sino más bien por lo que vemos aquí, Él es el agente o el medio que lo lleva a cabo, digamos. Ahora bien, si entonces, ¿no? O sea, no es el Espíritu Santo dentro de las tres personas de la Trinidad el que realiza, el que nos bautiza, ¿quién es entonces el que nos bautiza? Bueno, aquí tenemos la respuesta clara, es Cristo mismo el que nos está bautizando. Es Cristo quien nos bautiza metiéndonos dentro de su cuerpo. Es Él que lo hace. ¿Lo hace cómo? Por medio del Espíritu Santo. Esto sería entonces la respuesta clara. Es Cristo el que nos bautiza. Y esto no es algo muy raro. Es lo que Juan el Bautista había profetizado en Juan 1:33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, hablando de Cristo, Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, quien nos bautiza es Jesús. Por lo que en definitiva podemos definir que cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo por el bautismo que el mismo Cristo realiza por medio del Espíritu Santo. Esto creo que es la forma más correcta de entender esto. También podemos entender que, de acuerdo a nuestro texto, que podemos entender que no es una obra que sea posterior a nuestra conversión, que sea una obra posterior a la obra de salvación que Dios realiza en un instante cuando hemos creído a partir de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Por qué no podemos decir que sea algo posterior? Porque sería una incongruencia. Imagínense, sería como decir, bueno, Cristo me salvó, pero no me hace parte de su cuerpo hasta el momento en el que Él me bautiza. O sea, sería extraño, ¿no te parece? Decir, bueno, Él te salva hoy, pero va a pasar un mes hasta que supuestamente te bautiza, y mientras está en ese interín no sos parte de su cuerpo. No podría ser así, sería una incongruencia. No podría pasar de esta manera. Y justamente también tenemos una evidencia de que esto es algo que se realiza en el momento de nuestra salvación, por el hecho que fíjense que se está remarcando, ¿no? Son bautizados en un cuerpo, dice el versículo 13, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Esto nos da una idea de que todos lo experimentan.
No importa si sos un creyente del contexto que venga, todos lo reciben por igual. Evidentemente esto no está hablando de que... esto nos habla de que no es exclusivo. Algunos dicen, bueno, pero vos recibiste el bautismo del Espíritu Santo, vos lo recibiste y vos no lo recibiste. Sí, yo lo recibí. No, yo todavía no lo recibí. ¿Por qué lo recibí? Porque, bueno, porque tenés que hablar en lengua para recibirlo. Y entonces que a algunos sí Dios le da eso y a otros no. Ese sería ilógico. Evidentemente eso es un error, porque para cada entonces creyente ha recibido la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Dios lo ha metido dentro de su cuerpo. Pero también hay una verdad importante, ¿no? Que se desprende de esto, creo que también es muy interesante, más allá de aclarar esto que hemos hablado. Y es el hecho de resaltar que Cristo sea uno con la iglesia, de que Dios ha decidido que el mundo hoy conozca a Cristo, a Dios a través de la iglesia. Si es parte de su cuerpo, entendiendo que Él estaba en la presencia de Dios Padre, es que ahora la iglesia es quien muestra a Cristo. Y esto no es muy extraño. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes tienen que mostrar. Ustedes tienen que mostrar al mundo lo que es ser parte de mi pueblo, lo que es las características de mi reino, lo que la gente de mi reino es, así como soy yo. El Señor justamente muestra la riqueza, la abundante riqueza de su gracia por medio de lo que hace en la iglesia. A todo el universo se lo muestra. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en la iglesia se ve la abundante riqueza de su gracia. Es por medio del amor que mostramos mutuamente los creyentes, que mostramos el amor de Dios al mundo, el amor real, el tipo de amor que hay en Dios. Fíjense, en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Van a ver entonces en ustedes la clase de amor con la que yo también los he amado. Su santidad, la santidad de Dios es una marca también de su pueblo. En 1 Pedro 1:14-16 dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La iglesia tiene que mostrar la santidad de Dios a través de su vida, de que este Dios al cual adoramos, al cual servimos, del cual dependemos y al cual estamos unidos por medio de Cristo, es santo. Y así con todo el resto de muchos de los atributos de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ese es parte del propósito de que Dios nos ha salvado. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes, los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo anuncian? Evidentemente por medio de pregonar la palabra, pero también por medio de su vida. Ahora, uno se pone a pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, pero yo tengo que mostrar a Cristo por medio de mi vida. Wow, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo veo mi imperfección. No sé vos, pero yo veo mi imperfección y digo, ¿cómo puedo mostrar esa clase de amor? ¿Cómo puedo mostrar este tipo de santidad? Si a veces fallo, si no soy perfecto, si tengo muchas cosas por cambiar. Por más que hay cosas que veo que van avanzando en mi vida, todavía veo muchos cambios. Yo sé que esto es así. Sé que al revisar nuestras fallas y nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, podemos notar que en todo no somos igual a Él en lo que hacía, en lo que hablaba, en lo que pensaba. Pero esto, hermanos, así todo no nos exime de la responsabilidad y del privilegio que Dios nos ha dado. Dios ha determinado que sea así. Dios ha determinado que sea así. Que la iglesia muestre a Cristo al mundo. Que sea por medio de la iglesia que el mundo conozca a Dios. Eso es lo que Dios ha determinado. La Biblia, para hablar un poco de esto, nos muestra y nos da como una forma de entenderlo. ¿Cómo nos determina o cómo nos llama la Biblia? Que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no se representa a sí mismo, representa un reino, a un rey, a alguien que lo ha mandado en su nombre y que entonces la gente al ver conoce
acerca de ese rey, de ese presidente, de ese gobernante, que en este caso es Dios, es el Señor. 2 Corintios 5:20 nos dice así, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esta realidad entonces no le cabe solo a un grupo selecto de creyentes, sino a todos por igual. Y esto es interesante porque erróneamente en la Iglesia Católica, el catolicismo romano, ¿qué es lo que dice o qué es lo que se escucha? Bueno, cuando se habla de la Iglesia dentro del catolicismo, ¿en qué se piensa? Bueno, en el clero, en el Vaticano, en los cardenales, en todo lo que... Es como que la Iglesia solamente es eso, y los feligreses parecieran que no son. Eso es un error. Toda la Iglesia son los creyentes, los que han sido redimidos por Dios. Por eso todos tienen la posibilidad, la responsabilidad, el compromiso y la bendición de mostrar a Cristo al mundo. Y no solamente a algunos líderes o a un grupo selecto. Pero también, como si no fuera suficiente con esto que estoy mencionando, también dice nuestro pasaje, terminado el versículo 13, una verdad también interesante, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto quiere decir, cuando se habla de beber, que es como cuando uno toma algo y ahora lo adquiere dentro de su cuerpo. La idea aquí es entender que no solamente el Espíritu Santo es el medio por el cual utiliza Cristo para bautizarnos, para hacernos parte de su cuerpo, sino también lo interesante de esto es el hecho de que el Espíritu Santo ahora es nuestra pertenencia, por así decirlo. Ahora está en nosotros. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como estamos unidos a Cristo, nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo ahora está en un sentido, es nuestra vida, es nuestra pertenencia, es la pertenencia de cada creyente, mora en cada creyente. En 1 Corintios 3:16, Pablo le decía, ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Uno dice, bueno, pero tenés que pedirle para que venga el Espíritu Santo sobre tu vida. A creyentes se le dice, es una locura, el Espíritu Santo está en tu vida ya. No, pero tenés que ser muy santo para que entonces el Espíritu Santo... No, fíjate que estos hermanos en Corintios eran bastante carnales, tenían muchas cosas para cambiar, y aún así Pablo justamente le marca eso, el Espíritu Santo está entre ustedes, por eso tienen que arrepentirse, por eso tienen que dejar de actuar carnalmente, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Y si el Espíritu Santo ya mora en el creyente, no se puede ir. Evidentemente se contrista cuando los creyentes dejan de obedecer, pero está ahí. Esto es interesante que lo veamos y que pensemos justamente que el resultado de que el Espíritu Santo esté realmente en tu vida, ¿qué es? Frutos, como habla en Gálatas, fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce fruto en tu vida. ¿Eso qué significa o qué te muestra? Que Él está en vos, y entonces evidentemente tenés que empezar a dar fruto. Esta es la bendita experiencia en nuestra unión con el Señor. Estamos en su cuerpo, somos parte de su cuerpo por medio del Espíritu Santo, pero también precioso ahora saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Nos ayuda en nuestra vida, nos fortalece, va obrando dentro de nuestra vida para hacernos más como Cristo. El Padre nos ve como a Cristo y cada día por medio del Espíritu Santo que mora en nuestra vida, ¿qué va haciendo? Se nos va formando a la imagen de Jesús. Ahora, ¿no? Habiendo explicado todo esto, todo lo que este versículo 2 y versículo 13 nos ha mostrado respecto a nuestra unión con Cristo, respecto a entender cómo funciona eso en nuestra vida, cómo el Espíritu Santo obra, la duda que puede surgir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema que estamos hablando, de que los creyentes no deben menospreciar sus dones? Bueno, pensemos un poquito en la situación que está pasando, ¿no? Los corintios se esforzaban, ¿no?, por querer recibir dones espirituales diferentes a los que tenían, que le dieran más reconocimiento en la iglesia. Y ante esta actitud, la enseñanza de esta sección buscaba exhortarlo de la inmadurez en esto, de hacerlo sentir, de avergonzarlo, ¿no?, en este sentido. Imagínense, Pablo le está explicando lo que es, lo impresionante que es la obra que cada uno de ellos ha recibido, ¿no? Entender que están unidos a Cristo, que el Espíritu Santo ahora mora dentro de ellos, de que ahora están en Cristo y Cristo está en ellos, y que eso es una obra que no puede perderse nunca más.
Entonces, pensando en que Dios hizo semejante obra y todo lo que esto nos espera, porque pensar que también en Efesios él habla, el Espíritu Santo es la garantía, la zarra de vuestra promesa hasta el día que estén en la presencia del Señor. Pensando en todo eso, ¿no? Entonces, ¿él qué quiere llamar a decirle? Miren este tesoro tan grande que ustedes tienen. ¿Cómo pueden ambicionar otra cosa diferente? ¿Cómo pueden creerse de que se van a sentir más importantes por el hecho de tener cierta clase de dones que ustedes no tienen, cuando ya Dios ha mostrado lo grande que ha sido con ustedes, lo amoroso, la gracia que ha tenido con ustedes en hacerlo, en unirlos a Cristo, que estén unidos a Cristo, que Cristo por medio de su obra en la cruz haya hecho esto de que estén ahora en Él y Él esté en ustedes, y que para también poder ustedes hacerse a imagen más de Cristo le ha dado el Espíritu Santo. Ante toda esta realidad, ¿qué otra cosa necesitan? ¿Por qué ambicionan algo más como diciendo, bueno, pero si yo fuera pastor, eso seguramente me haría sentir mejor? Si yo tuviera tal don, seguramente al ser reconocido por los demás, seguramente eso me haría sentir más realizado. Lo que le está diciendo, ¿qué más necesitan para sentirse realizados? ¿Cómo perder el tiempo en cosas, aspirando cosas que en realidad no tenían ningún valor? Si en Cristo ya lo tenían todo, como remarca Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ustedes están completos en Él. ¿Cómo perder la cabeza por querer conseguir algo que no los iba a satisfacer? ¿Por qué pensar que el hecho de tener otro don, eso era lo que te iba a satisfacer? Eso es una torpeza, una tremenda torpeza, una tremenda necedad. Una actitud solamente esperable de un nene caprichoso y chiquito, que quiere tanto un juguetito hasta que cuando lo obtiene después se da cuenta que ya no lo quiere más. Eso es lo que en un sentido le está mostrando de manera implícita aquí el pasaje. Necesitaban recordar que cada creyente ha recibido la bendita experiencia de la unión con Cristo, que no importaba su origen racial, que sea judío o gentil, no importaba su origen social, esclavo o libre, Él te ha hecho parte de su cuerpo y ahora tenés una nueva entidad. Ya no importaba lo que fueras antes, ya no importaban tus aspiraciones en la vida, las grandes metas que te busques, ahora estás en Cristo. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que el mundo no puede conseguir. Y eso justamente muestra algo más que tenía que avergonzarlo, en el hecho de que si lo que Él ha hecho en vos te lleva a que entonces seas más como Cristo, ¿por qué pensar de crear más dones para que vos seas más relevante? Si en todo caso, ¿qué es lo que hacen los dones? ¿O qué es lo que busca hacer Dios a través de lo que obra en tu vida? Que seas más como Cristo y que seas menos de vos y más de Él. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que puede pasar en tu vida. Entonces, ¿cómo querer obtener relevancia por medio de tus dones? Cuando justamente los dones buscan exaltar a Cristo y no a vos. Ese es el punto que está queriendo mostrar también acá. Esta es la primera razón de por qué los creyentes no deben menospreciar sus dones. Si Cristo ha incluido dentro de su cuerpo a cada uno de ellos con una función determinada y única, ver como poco importantes tus dones es despreciar la obra de Cristo en tu vida. Es despreciar lo que Él está haciendo en vos. Es como decirle al Señor, es como decirle a Dios, yo no creo que esto sea lo mejor para mi vida, yo creo que tendrías que reconsiderar, Señor, no creo que fuiste muy sabio, yo creo que doy para más, ¿no? Hay personas que van ante un jefe, ¿no? Yo me he pasado a tener que trabajar en un lugar donde me tocó un tiempo tener un puesto jerárquico y las personas se venían diciendo, yo doy para más, y vos decías, pero amigo, no te da para más, la verdad que no te da, y uno no quería ser duro, decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, Señor, yo doy para más que esto. Yo no sé por qué la iglesia no se da cuenta que yo doy para mucho más. Eso es terrible, es horrible, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? De que estamos como cuestionando a Dios. ¿Ves qué absurdo que es esto? Bueno, aunque a veces no lo digas explícitamente, al menospreciar los dones que Dios te dio, lo estás diciendo de una forma implícita. Indirectamente estás diciendo, no, Señor, yo doy para más que esto. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Estás satisfecho con lo que hoy te toca hacer? ¿Estás agradecido a Dios? ¿Estás realmente satisfecho? ¿Y cómo se muestra satisfacción? ¿Usando lo que Dios te dio?
seguimos adelante. La segunda razón por la cual los creyentes no deben menospreciar su función es porque es tan importante como la de los otros miembros. Dijimos, la primera razón es porque Cristo ha hecho esa obra en tu vida por medio del Espíritu Santo. Esa es la primera razón muy importante de por qué no tenés que menospreciar los dones. La segunda razón importante por la cual no tenés que menospreciar tus dones y tus funciones porque es tan importante como la de los otros miembros. Versículo 14 al 17 dice, aquí el texto prosigue con más lenguaje retórico, dijimos que está utilizando el apóstol, remarcando otro concepto respecto a la diversidad de dones dentro de la iglesia, algo que también está muy claro en todo este capítulo. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué significa esto? ¿No? Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pensemos en la actitud de los corintios. A ver, había en varios de ellos un deseo pecaminoso de querer ser como ocupar el lugar de otro miembro, ¿no? O querer tener el don que otro miembro tenía, o querer cumplir la función que otro miembro cumplía. Y entonces aquí lo que se está mostrando, se le está exhortando lo siguiente, es decir, para que un cuerpo sea un cuerpo, se necesita de todos los órganos que la componen. O sea, sin miembros no hay cuerpo. Sin diferentes órganos, sin diferentes funciones que cada uno de esos órganos tienen, no puede haber cuerpo. Por lo que entonces la diversidad de los dones, la diversidad de las funciones de cada uno de los miembros, no solamente es provechoso. ¿Se acuerdan que en el versículo 7 habíamos visto? Cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para el beneficio de los demás. No solamente que el propósito o que la diversidad de los dones que tenemos en la iglesia es para beneficio de toda la iglesia, esa diversidad, sino también que esa diversidad de dones, esa diversidad de funciones es súper necesaria, es indispensable para que entonces todo el cuerpo funcione y se desarrolle como corresponde. O sea, la segunda razón por la que los creyentes no deben menospreciar sus funciones dentro de la iglesia es porque todas son necesarias para la vida, para el desarrollo, para el normal funcionamiento de todo el cuerpo. Por eso se necesita lo que vos haces, porque tu función es tan importante como la de los demás. Esto se ve con más amplitud en la siguiente sección también, pero lo que podemos entonces evidentemente mostrar con esto es que hay una clara dependencia de todos los miembros, de unos a otros. Yo dependo de vos, depende de mí, dependemos los unos de los otros. Eso se ve muy claro en el capítulo 12, versículo 19 al 23, eso está más desarrollado también ahí. Y también en el versículo 26 se desarrolla una verdad también importante, que también lo que le pasa a un miembro afecta al otro. Lo dice Pablo fácilmente, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se doblen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo que te pasa a vos dentro de la iglesia local afecta a los demás, tanto negativamente como positivamente. Evidentemente eso es así. Por eso se utiliza la idea del cuerpo, para poder entender cómo eso puede ser posible. Ahora, esta sección continúa con un lenguaje metafórico que es un poco llamativo, pero que tiene que ver con que el apóstol se mete de lleno, no en este principio que él ha marcado, sobre que menospreciar los dones, la razón de no menospreciar los dones es por el hecho de que todos los miembros son importantes dentro del cuerpo, y para demostrar eso entonces utiliza un lenguaje que es bastante extraño, pero que obviamente lo que estaba haciendo era aplicar el concepto para lo que estaba pasando dentro de la situación en Corintio, y que evidentemente, claro, esto nos sirve para nosotros. Fíjense el versículo 15, dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no va a ser del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, yo no soy del cuerpo, por eso no va a ser del cuerpo. Y alguien también dice, bueno, algo le pasó acá, Pablo se fue al pasto. ¿Cómo es esto? Si el pie dijere, si la oreja dijere. Bueno, recordemos, ¿no?, que ya hemos explicado desde el comienzo, él está utilizando aquí figuras retóricas, está hablando de una manera figurada, ilustrada, para que entonces, al entender, ¿no?, que esto es algo ilustrado, te va a ayudar a que vos en tu mente puedas entender, y los corintios puedan entender, una explicación más sencilla de una relación espiritual, de algo que es espiritual, y que tal vez si no se utilizaran este tipo de explicaciones,
sería más difícil entenderlo, pero por medio de esto te va a ser mucho más fácil entenderlo, creo yo, y que es justamente muy, muy valorable. Por eso te digo, pensemos un ratito, ¿no? Lee conmigo ahí, versículo 15, ¿no? Dice, si dijere el cuerpo. Entonces, utilicemos usamos por un segundo tu imaginación, ¿no? Y pensá conmigo, ¿no? Si un pie pudiera hablar, ¿se podría quejar un pie por no ser una de las manos del cuerpo? Si mi pie derecho dijera, como no soy una de las manos, entonces no soy el cuerpo. ¿Podrías quejarse? Bueno, yo creo que tal vez podría tener algunas razones para hacerlo. Las manos son más vistosas, todo el tiempo ve mis manos moverse, ¿no? Mi pie no lo ve. Evidentemente las manos son vistosas, tienen un labor que se ve mucho más a la vista. En comparación con el pie realizan muchas más cosas útiles para el cuerpo. Honestamente, ¿no? Tratamos con más cuidado e higiene a las manos que a los pies. A las manos las lavamos un montón de veces al día. En este tiempo yo cada 3 minutos las lavamos. Que si no con jabón, con alcohol en gel, que si no con alcohol en gel, con jabón líquido, que con lo que sea la estamos todo el tiempo lavando, ¿no? Y a los pies no lo estamos todo el tiempo lavando. Lo lavamos cuando nos bañamos, ¿no? Y aquellos que se bañan una vez por semana, capaz que muy poco los lavan, pero las manos no. Ahora pensemos también en la queja de la oreja. ¿Se puede sentir la oreja menos importante que los ojos? Y la oreja dice, si viene un viento fuerte, ¿a quién cuida primero el cuerpo? ¿A las orejas o a la... ¿Qué hace el cuerpo primero? Y los cuerpos primeramente cubre los ojos antes que a mí. Entonces, bueno, podría quejarse la oreja, ¿no? Seguramente la oreja podría pensar, si el cuerpo tuviera que elegir entre los ojos y las orejas, nos van a matar primero a nosotros, nos van a querer menos. ¿Por qué? Porque para el cuerpo debe ser más importante seguramente la vista que la audición. Ahora, estos reclamos, ¿no? Quejas que podrían parecer válidos, en un sentido fallan, no son válidas. ¿Por qué? Porque fallan en dos cosas importantes. Primero, porque como vimos antes, que un miembro pueda tener funciones aparentemente inferiores, no es motivo para pensar que por eso no sea vital lo que hace. A ver, que un pie tenga una función menos importante que una mano, no significa que el cuerpo sin un pie pueda funcionar bien. No va a funcionar bien. Por más que no sea tan vistoso lo que hace, pensá un cuerpo sin un pie. Realmente le costaría mucho funcionar bien. Que sea más vistoso lo que hace no significa que sea más importante para el sostén del cuerpo. Aunque los ojos evidentemente pueden resultar más importantes que el oído, aún así una persona sin poder oír se le va a dificultar. Se le va a complicar, tanto como si no tuviera ojos. Por lo tanto, entonces, que un miembro tenga una actividad supuestamente inferior no lo hace menos valioso para el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, eso por un lado. Por ese lado, entonces, las quejas esas que podrían presentar estos miembros no tienen validez. Pero también hay algo también interesante que dice aquí, ¿no? Una respuesta para los que dan... para esos miembros que tuvieran esa queja, ¿no? La respuesta está ahí en lo que dice. Porque, él hace la pregunta aquí, ¿no? Dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no va a ser del cuerpo? O sea, porque pie, le está diciendo pie, porque vos no sos mano, no sos parte del cuerpo. Oreja, porque vos no sos ojo, no sos parte del cuerpo. La contestación está evidente, es obvia. Pie, vos sos un miembro del cuerpo. Oreja, vos sos miembro del cuerpo. Sos miembro del cuerpo. Y como sos miembro del cuerpo, tenés que cumplir con la función que te corresponde. No podés decir, yo no soy miembro. Porque no sos. Todo esto explica parte de lo que pasaba entre los corintios. Miembros que se sentían poco importantes y que reclamaban otros ministerios, otros servicios dentro de la iglesia local. Y también otros miembros que en su propia evaluación personal pensaban que lo que hacían era inferior a los demás y por lo tanto no cumplían con el rol que les tocaba. Era como decir, si yo no hago tal cosa,
entonces no hago nada. O hasta algunos que podrían decir, como yo no tengo una función importante, entonces no sirvo para nada. Ahora, a la luz de lo que vimos, a la luz de todo esto, ¿te parece que la queja de un miembro así puede ser válida? Bueno, claramente que no lo es. No lo es. Ahora bien, lo que pasa aquí, lo que pasaba a los corintios, es algo que pasa, no es muy diferente a lo que se ve en muchas iglesias. Miembros que se enojan, que por envidia quieren hacer lo que otros están haciendo sin darse cuenta que lo que ellos hacen es importante, que tiene que ver con un rol que tienen que cumplir y que es diferente de los demás. Otros que al tal vez no tener el reconocimiento que desean, enseguida quieren tirar la toalla, sin darse cuenta que hacen, que tal vez lo que hacen no sea tan visible, pero por eso no podemos, no lo tendrían que considerar como no importante. Y así un montón, ¿no?, de otras cosas. Pero la exhortación para esas personas que piensan de que lo que hacen no es importante y por tanto no le prestan valor, que piensan que corren con papeles secundarios dentro de la iglesia local, es la respuesta que es acá. Porque tu papel, según vos, es secundario. ¿Por eso no vas a ser parte del cuerpo? Porque tus funciones que estás cumpliendo te parecen que sean pocas e importantes. ¿Por eso entonces ya no sos parte de la iglesia? ¿Por eso no hace falta que cumplas con la función que te toca? ¿Por eso no es importante que uses tus dones de acuerdo a lo que Dios te mandó a hacer? Hermanos, si sos parte del cuerpo, no hay razón para que pienses que lo que hagas no es importante, por más que no sea tan visible como otros de los miembros. Pablo lo dice con claridad. Él pide ayuda. Tal vez el ministerio de Pablo era más visible que otro, pero él no podía cumplirlo sin la ayuda de los demás. Si vemos en Romanos capítulo 15, versículo 30, dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Él estaba pidiéndole, hermanos, sabía que para poder cumplir con su ministerio necesitaba de la ayuda de los hermanos, de los demás hermanos, si no iba a poder. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es en tu caso personal en esta situación? ¿Qué es lo que pasa con vos? ¿No? Las preguntas finales, ¿no?, de esta sección sirven para dar más claridad a los conceptos que se expusieron y hacen notar lo necio de valorar más o menos el servicio que se cumple de acuerdo al rol que te toca ocupar. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, si todos los miembros quieren hacer lo mismo, el cuerpo no va a funcionar correctamente porque habría actividades sin realizarse. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies. No importa que todos lo deseen así, porque justamente en la diversidad de funciones, de dones, de roles, es que está justamente que el cuerpo puede desarrollarse. Por eso la relevancia no está dada por los roles en sí mismos, sino por la diversidad que hace que el cuerpo funcione como corresponde. De esto vamos a continuar tratando en lo que resta del pasaje de hoy. La tercera razón, entonces, la tenemos en los versículos finales. Los creyentes no deben menospreciar su función. Dijimos primeramente porque es el Señor quien los ha puesto como parte de su cuerpo en ese rol. Porque dijimos también la segunda razón, porque las funciones, todos los roles, son importantes, todos los miembros son igual de importantes, la función que cumplen. Y tercera razón es la que tenemos versículos 18 y 19, porque si no la cumplen, van a afectar a los demás. El texto entonces prosigue con algunos aspectos más a considerar. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto ya lo hemos visto un poco antes, ¿se acuerdan? En este mismo capítulo, versículo 4 al 6, sobre que Dios ha determinado y ha establecido las diferentes funciones, dones, ministerios, y da el poder a cada uno para poder cumplir con lo que tenía que hacer. Versículo 4 al versículo 6, ahí tenemos a Dios obrando. O sea que no es una decisión personal de cada cristiano, sino la elección soberana de Dios, el colocar a cada miembro en un rol o función diferente. Lo que los corintios no lograban ver era que querer buscar
dones diferentes a los que tenía. Era cuestionar la sabiduría y la bondad de Dios. Era como decirle al Señor, no fuiste sabio en darme esa función. Cuestionar los dones era cuestionar a Dios mismo. Y aparte, al no usar los dones que Dios le había concedido, estaban desobedeciendo a Dios. ¿Cuál es el mandamiento de parte de Dios para cada uno de nosotros? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don que te tenés, usalo. O sea, si no lo usás, estás desobedeciendo a Dios. Y también no solo está desobedeciendo a Dios, sino está yendo en contra de Él, del Señor, que define la función, que guía al cuerpo y que da, y de quien toda la iglesia, todo el cuerpo recibe la plenitud de su vida para crecimiento. Como dice en Colosenses 2:19, no haciéndose de la cabeza, evidentemente Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero hay un tema más también a considerar respecto a este problema que estaba pasando en Corintios. Que algunos hermanos no estuvieran utilizando los dones, que no estuvieran cumpliendo con la función que le correspondía en la iglesia, hacía que fueran improductivos. Hay gente que terminaba siendo improductiva. Podríamos decirlo también en un sentido, se terminaba, en vez de ser una bendición, una fortaleza para la iglesia, termina siendo una carga para la iglesia. Evidentemente no es que por eso tenían que despreciar, dejarlo de lado, pero evidentemente terminaba haciendo eso porque no era productivo, porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Como ya estuvimos viendo, el problema no era que no tenían dones como algunos de ellos pensaban, sino que no usaban los que poseían por verlos como poco importante. Y eso probablemente llevó a la congregación a otra decisión triste. ¿Qué pasa? Que probablemente hubiera pasado en Corinto, aunque no lo sabemos, el pasaje no lo dice, pero que también a veces pasa en otras iglesias, cuando los que tienen que cumplir con una función no la cumplen. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Bueno, vos ya lo sabés. Cuando el pie no hace lo que tiene que hacer, entonces se le pide a la mano que haga lo que el pie no quiere hacer. ¿Me entiende? Y así con otras áreas del cuerpo. Un miembro que no quiere hacer lo que tiene que hacer hace que a veces se tiene que decir, mira, ¿podés ayudarnos con esto porque tal miembro no quiere hacer lo que le corresponde? Y eso lamentablemente, o sea, la pregunta, ¿eso puede funcionar? Bueno, tal vez para salir del paso puede hacer, pero esta clase de decisión en verdad no se puede mantener a largo plazo porque hace que el cuerpo no se desarrolle como tiene que desarrollarse. ¿Por qué? Porque los miembros multifunción van a ser poco eficientes. Como decía un pastor alguna vez, ¿no? Hay hermanos, líderes que a veces tienen que patear el córner y ir a cabecear al centro. ¿Por qué? Porque los que tienen que hacerlo no lo quieren hacer. Y eso no está bueno. No va a permitir que el cuerpo funcione. Porque evidentemente, aunque la mano pueda tal vez hacer cosas que el pie hacía, no es esa su función. Va a descuidar lo que tiene que hacer. Y no es eso. No es eso lo que... los resultados van a hacer que al fin y al cabo no va a crecer el cuerpo como debería crecer, con cada uno cumpliendo su función. Y principalmente el problema que tenemos ante eso es que no estaríamos honrando a Dios, porque Él ha establecido un plan para la iglesia, y si no lo estamos cumpliendo, estamos deshonrando lo que Él mandó o cómo Él estableció la iglesia. En Efesios 4, 11, 14 tenemos parte de esto. Dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos serían parámetros normales, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, hace que toda la iglesia se parezca más a Cristo. Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? Si no se cumple ese plan. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que si la iglesia no funciona de esta manera, entonces la iglesia va a ser afectada. No va a crecer como tiene que crecer. Y eso es muy peligroso para cada iglesia local. Esta es la tercera razón entonces
de por qué los creyentes no deben menospreciar la función que le toca dentro del cuerpo. Porque si lo hacen, van a afectar negativamente al crecimiento de todo el cuerpo al que pertenece. O sea, una iglesia que no funciona con todos sus miembros activos y comprometidos en sus funciones, no tiene esperanza de crecer. Y esa idea se aclara a continuación. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, no hay caso, no podemos dejar de lado este principio. Servir con poco compromiso, con queja o directamente no servir al cuerpo es menospreciar lo que Dios determinó a darnos por gracia y es un atentado contra la iglesia local. Es un atentado. Incluso en tiempos de aislamiento, muchos hasta plantean que no hace falta tanto su servicio. No, ahora ya no estamos yendo a la reunión, entonces ya no hace falta tanto mi servicio. Todo lo contrario, hermano. Hoy se sigue necesitando que cumplas tu rol. Incluso por momentos muchísimo más, porque hay muchos miembros que están más necesitados hoy de tu ayuda con esto que estamos pasando. Solamente que es cuestión que a veces simplemente seas más creativo, que tomes más la iniciativa en usar los recursos que tenés disponibles para servir a los demás. Que piense, bueno, ahora no puedo usar mi don en las reuniones. ¿Cómo puedo usarlo de otra manera? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, tendría que moverme más haciendo esto. Bueno, lo hago. Pedirle a Dios sabiduría al respecto. Pedirle consejo a otro hermano, decirle, pastor, hermano, ¿qué puedo hacer ahora para ayudar a la iglesia local? Ofrecete a darte tus recursos y dones para seguir ministrando a otros. En este tiempo se necesita muchísimo, hermano, de tus dones en tu iglesia local, porque las personas están con mucha necesidad. Todos estos conceptos tienen que llevarte a reflexionar en tu propia vida cuál es tu actitud, cuál es tu actitud en cuanto a la función que te toca cumplir. No tenés que menospreciar tu rol, porque evidentemente eso va a afectar. Porque es despreciar lo que Dios te ha dado para hacer, porque tu servicio es tan importante como vimos como el de los demás, y porque va a afectar entonces a la iglesia local. Ahora, ¿cuál es la actitud que Dios en cambio espera de tu vida? No tenés que menospreciar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero que te animes a servir con buena voluntad, de acuerdo a lo que te toca hacer, como menciona Efesios 6:7, servir de buena voluntad. Servir con ánimo pronto, ¿no? Tomar la iniciativa. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no haciendo la plancha, sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Estar con esa actitud de dónde hace falta. Tal vez no lo ves bien dónde hace falta, preguntá, pero siempre hay cosas para hacer en la obra del Señor. Y hacen falta los dones que tenés para poder hacerlo. Tal vez lo que sea para hacer no va a ser tan visible, pero va a honrar a Dios y va a servir para que la iglesia siga creciendo. Como también tenés que servir con fidelidad. En 1 Corintios 4:2 habla de esto. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No solamente que diga, bueno, yo lo voy a hacer y después no lo haga. Nada sirve que tome la iniciativa si después no vas a cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer. Es tan feo como no hacer nada, digamos. Ambas cosas tenemos que cuidarnos, ¿no? ¿Cuál tiene que ser tu actitud al servir? Con un amor que se sacrifica por los demás, que está dispuesto, como decimos actualmente, ¿no? A salir de su zona de confort, a salir de esa comodidad para sacrificarte por los demás. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y que lo hagas también con unidad con los demás miembros. Que sirvas pero con unidad. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sirvamos en unidad, como un solo cuerpo. Porque cuando esto pase en tu vida y en la de cada uno de los miembros, yo creo que la belleza de Cristo se va a mover. La gloria de Cristo se va a hacer más visible al mundo por medio de la iglesia. Mi pregunta para finalizar ir finalizando es, pensá tu función. Me imagino que ya sabes cuál es tu función, cuáles son tus dones. Si estás hace tiempo miembro de una iglesia, seguramente ya tenés bastante claro cuáles son algunos de los dones que tenés, tu rol. Ahora, con honestidad,
Sé honesto con vos mismo. Pedile a otros si querés también que te pueden ayudar a evaluar esto. En una escala de 1 al 10, ¿qué puntaje le pones a tu función, a la función que cumplís? No, un 10. No, soy humilde, un 7, ¿no? Sé honesto. ¿Qué tan bien estás cumpliendo con lo que tenés que hacer? Finalmente, recordando el concepto, ¿no?, de la unión con Cristo, creo que es de vital importancia que esto de la unión con Cristo marca la diferencia entre ser un cristiano genuino y no serlo. O sea, no es porque asistas a una iglesia que puedas asegurar que sos cristiano. No por decir que sos cristiano quiere decir que lo seas, porque tal vez en tu vida no se ve ese cambio verdadero. Ni siquiera porque a veces haga cosas buenas. La línea divisoria entre un creyente genuino y alguien que no conoce realmente a Dios es: o estás en Cristo o estás sin Cristo. La Biblia lo dice claro en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si todavía no tenés al Hijo, si todavía no estás en Cristo, estás condenado por más que digas que seas evangélico, por más que digas que sos cristiano. Si todavía no estás en Cristo, estás perdido, igual que aquel que no reconoce a Cristo en su vida, que se dice ateo. Estás en la misma situación. Si hoy te vas de este mundo, te vas a la condenación eterna. Pero la buena noticia es que si todavía no estás en Cristo, hoy es tu oportunidad para que Él te salve. Vení hoy a Cristo arrepentido por tus pecados, confiando en que su obra en la cruz tiene poder para reconciliarte con Dios, para perdonar todos tus pecados y para darte vida eterna juntamente con Él. Sin Cristo no hay esperanza ni para vos ni para mí. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer hoy? Oremos. Padre, te doy gracias por la exposición de hoy. Que podamos pensar en todo esto que vimos, que podamos meditar y reflexionar sobre nuestra propia vida, si estamos cumpliendo con nuestra función, usando nuestros dones, o si lo estamos menospreciando. Señor, si hay alguien que escuchó hoy que está menospreciando sus dones, que no lo está usando de una manera que te honre, que tal vez está queriendo buscar otra cosa, que no está conforme, que está quejando, que vos puedas llevarlo a un arrepentimiento y pueda empezar a servirte de acuerdo al rol que vos le has dado. Señor, te pido también por aquellos que no te conocen, que hoy al pensar en esta experiencia de estar unido a vos, los haga meditar sobre si realmente están en vos o no. Y si hay alguien que todavía está sin Cristo en este mundo, que pueda volverse a vos de todo corazón, arrepentirse y creer en Jesús de todo corazón. Ruego que nos ayudes en este tiempo de aislamiento a que podamos seguir mostrando a Cristo y que podamos servirte de una manera que te honre, de la manera que vos querés, Señor. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús.